Los Indiana Pacers llevan 2 temporadas entre los 4 mejores equipos de la NBA y lucharán 25 años después por hacerse con su primer anillo de campeones. ¿Cuál ha sido su receta para recuperar el éxito? Si te quedas, te lo cuento. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. Y para entender su actual estilo de juego, ritmo alto, al ataque, dinámico, con mucha intensidad, retrocedo hasta la década pasada y me voy a la temporada 2010-2011. Una temporada en la que empezó a entrenarlos Frank Vogel, tras varias temporadas en las que no habían conseguido meterse en playoffs. Él los dotó de una identidad con jugadores como Paul George, Roy Hibbert, David West, George Hill o guitarritas Lance Stephenson. Fueron dando pasos, cayendo en primera ronda la primera temporada, la segunda temporada en semis y las 2 siguientes sucumbiendo en las finales de conferencia contra el equipo que todo el mundo temía en la conferencia, ¿no? Que eran los Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. La cosa se torció el verano de 2014 con esa espeluznante lesión de Paul George cuando entrenaba con la selección de los Estados Unidos. Quedó prácticamente fuera toda la temporada 2014-2015 y el equipo no entró en playoffs. Frank Vogel, bastante criticado por ese estilo de juego rácano, empezó a ver cómo la lupa se ceñía sobre su figura y en la temporada 2015-2016, tras ser eliminado en primera ronda de playoffs, recuperar los playoffs pero caer a las primeras de cambio contra Toronto, Larry Bird, que era quien tomaba directamente las decisiones por aquel entonces en los Indiana Pacers, decidió romper relaciones con el entrenador, alegando que era partidario de un juego más alegre, más dinámico, más al ataque. Es decir, más en consonancia justo con lo que vemos ahora mismo que son los Indiana Pacers. Ese año sin playoffs, 2014-2015, sirvió por lo menos para poder hacerse con la primera pieza que vemos que forma parte todavía de la plantilla, ¿no? Que es el pívot Miles Turner. Se fichó a Nate McMillan para intentar cambiar la dinámica. La verdad es que no funcionó. En 4 años con Nate McMillan el equipo no pasó de primera ronda de playoffs. Y durante esta época llega también un momento determinante que además hace como un poco de unión entre los dos equipos finalistas, Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, que es la figura de Paul George. Paul George anuncia que no va a renovar con los Pacers y termina siendo traspasado a la franquicia de Oklahoma a cambio de Víctor Oladipo y, amigos, Domantas Sabonis. Ya sabéis lo que pasa luego con Sabonis, ¿no? Y lo dicho, con los propios Oladipo, Sabonis, Bojan Bogdanovic, que estaba por el equipo en aquel entonces, Darren Collison, Miles Turner o Tadeusz Young, no consiguen pasar de primera ronda en los playoffs, lo que termina desembocando en el despido de Nate McMillan en agosto del 2020 y solo 14 días después de haberle renovado. También durante ese periodo, y muy importante, Larry Bird se echa a un lado y decide ceder el protagonismo en la toma de decisiones, tanto como general manager como jefes de operaciones, en las figuras de Chad Buchanan y Kevin Pritchard. Y en el año 2019 llega también otro jugador que sigue todavía en plantilla, que es un jugadorazo base que querrían todos como suplente, TJ McConnell. Una clara falla la podemos poner ya en el año 2020-2021 con el sustituto de Nate McMillan. Claramente se equivoca, Nate Bjorkgren, el que había sido ayudante de Nick Nurse en los Toronto Raptors. El equipo terminó noveno en la clasificación, acabó en el play-in, superó a Charlotte Hornets desde la 9ª posición, pero contra los Washington Wizards se quedaron sin playoffs. Y lo que es peor, el vestuario claramente estaba en contra de los métodos de su entrenador. Tocaba darle una vuelta importante al proyecto. Y reconociendo que se habían equivocado, despidieron a un Bjorkgren que duró solo una temporada allí y contrataron a Rick Carlisle. Un Rick Carlisle que, por cierto, finalizó vinculación con los Dallas Mavericks ese mismo verano y que iba a afrontar su segunda etapa en los Pacers. Unos Pacers en los que alcanzó las finales de conferencia la temporada 2003-2004. Y recordemos, un Rick Carlisle que hizo campeón a los Dallas Mavericks en el año 2011. La llegada de Rick Carlisle no trajo consigo una mejora inmediata en cuanto a resultados, es más, empeoró. El equipo terminó la temporada 2021-2022 en la posición número 13 de la conferencia este y el año siguiente en la posición número 11. Pero sí dotó al equipo de una identidad. Se buscaba un equipo que jugara a ritmo alto, intenso, al ataque, dinamismo.
y en el que el colectivo primara sobre lo individual. Y aquí llega una pieza determinante en el resurgir de estos Indiana Pacers, que no es otro que Tyrese Haliburton. Y es que el base ahora convertido en estrella llegó desde Sacramento junto a Buddy Hield y Tristan Thompson a cambio de Domantas Sabonis. Sabonis, que ya os he dicho antes que fue pieza clave al traspaso por Paul George. Haliburton cuajó inmediatamente y en esos 26 primeros partidos final de tramo de la temporada 21-22 promedió 17,5 puntos y 9,6 asistencias, rozó el doble-doble. Ese año 2022 también es clave ya que en el draft pudieron hacerse con 3 jugadores que ahora mismo son clave en la rotación. Andrew Nembhard, pick 31, ahora mismo titular en estos Indiana Pacers, Ben Shepard, pick 26 y Benedict Mathurin en el puesto número 6. El año anterior la habían cagado con Chris Duarte, pero en ese año 2022 la verdad es que acertaron mucho. Se acertó también con las llegadas de Aaron Nesmith desde Boston Celtics o de Obi Toppin desde Nueva York. Otra de las decisiones que tomaron en ese importante verano de 2022 fue ofrecerle al center de los Phoenix Suns, de Andre Ayton, un contrato de 133 millones por 4 temporadas. Ese verano de Andre Ayton era agente libre restringido por los Suns, que finalmente aceptaron igualar la oferta y por lo tanto lo retuvieron. ¿Quién sabe qué habría pasado, ¿no?, si los Pacers hubieran fichado a DeAndre Ayton y se hubieran desprendido de Miles Turner tal y como sonaba en todos los rumores de fichajes? Y en el draft de 2023 se hicieron con Jarrett Walker, otro jugador que ha entrado muy bien en la rotación. Podemos decir que estas 2 temporadas sin playoffs funcionaron un poco como la transición definitiva del de dónde venían al a dónde se dirigían. Se desprendieron de jugadores con más renombre como Malcolm Brogdon, Caris LeVert o Buddy Hield y apostaron por jugadores más jóvenes, con más hambre y más sacrificados. Nos plantamos así en la temporada 2023-2024. La temporada de la confirmación. Iniciaron con una decisión algo controvertida, ya que ficharon a Bruce Brown en la agencia libre ofreciéndole 45 quilates por 2 temporadas. La segunda opción de equipo, eso sí. Aún así, no le salió mal la jugada, ya que Bruce Brown fue clave a la hora de hacerse con el fichaje definitivo y el que los ha elevado directamente, en propias palabras de Rick Carlisle, ¿eh? Cree que es la pieza definitiva la que faltaba para hacer a estos Indiana Pacers realmente contenders y candidatos al anillo, que no es otro que Pascal Siakam. Los Pacers hicieron con los servicios del camerunés, ya campeón con Toronto, en la temporada 2018-2019, y a cambio mandaron a Toronto al propio Bruce Brown, a Jordan Nwora y a Kira Lewis, aparte de 3 primeras rondas del draft. Siakam encajaba como anillo al dedo en el estilo eléctrico, al ataque, dinámico, vertical de los Indiana Pacers, generando desequilibrios claros contra jugadores más grandes desde la posición de ala pivot. Pascal Siakam, desde su llegada en enero, promedió 21,3 puntos, 7,8 rebotes y 3,7 asistencias. Y el equipo, que poco antes de su llegada había sido finalista del primer NBA In-Season Tournament, ahora Copa NBA, quedó sexto en la conferencia este y entró directamente en los playoffs. Tyrese Haliburton, por cierto, en esa primera temporada completa ya con los Indiana Pacers, en 69 partidos promedió más de 20 puntos y casi 11 asistencias. Claramente los Pacers habían elevado su techo y se convirtieron en el equipo que más puntos promedió en temporada regular el año 23-24, más de 123 puntos por partido hacía el equipo de los Pacers. Tenían una falla, eso sí, encajaban más de 120 puntos por partido. En playoffs eliminaron en primera ronda a unos mermados Milwaukee Bucks. En las semis aprovecharon esa amplia rotación para pasar por encima de la cabezonería de Thibodeau y su exprimir a los titulares. Y en la final, pese a que perdieron 4-0 contra los Boston Celtics, hay que decir que dejaron buenas sensaciones. Fueron partidos, muchos de ellos, que no se decidieron hasta los últimos segundos. Con muy pocas incorporaciones en la temporada 2024-2025, Johnny Furphy en el draft, Thomas Bryant y Tony Bradley para suplir la baja de Isaiah Jackson, el equipo ha madurado. Gracias en gran parte a poder contar, por ejemplo, con Siakam la temporada ya completa desde el inicio y a los ajustes de Rick Carlisle, ¿no?, dándole protagonismo tanto a Nesmith desde el inicio en el puesto de alero, que es un mucho mejor defensor,
o haciendo entender a Nemhard, ¿no?, que puede ser también mejor defensor que atacante. En temporada regular consiguen 3 victorias más que la temporada anterior. Y tras un inicio medio titubeante, finalizan la temporada de manera espectacular en la 4ª posición. La historia en los playoffs ya la conocéis. Vuelven a eliminar a los Milwaukee Bucks, se cargan al mejor equipo del este en temporada regular, los Cleveland Cavaliers, y en finales de conferencia pasan también por encima de los New York Knicks. En este caso diría que las claves son la apuesta clara por una identidad de juego, aprender a reconocer errores, el fallar inmediatamente al momento, intentar recuperarte, véase los casos de Björkgren como entrenador o la selección de Chris Duarte en el draft, y la apuesta por el equipo, más que por los nombres, por el equipo, es decir, jugadores que encajen en ese sistema por el que tú te has decidido, ¿no? En este caso, pues ese ritmo alto, vertical, al ataque, de mucha intensidad, y jugadores, como he dicho antes, con mucha hambre. Un proyecto, además, que, como en el caso de Oklahoma City Thunder, no alcanza el impuesto de lujo. Está en el puesto 18 en cuanto a salarios esta temporada en la NBA. Así que, nuevamente, tenemos que hablar de un buen trabajo, con sus fallos, pero un buen trabajo en general hecho desde los despachos. Ya veremos si el buen trabajo da sus frutos y pueden alzarse con su primer anillo esta temporada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente, que si os ha gustado os agradezco mucho que dejéis un like, que os suscribáis, toquéis la campanita para no perderos nada. Si os ha gustado, oye, puedo hacer vídeos de todas las franquicias, porque están ahora mismo en el punto en el que están. Así que os leo en comentarios, os mando un saludo y os espero mañana por aquí, por YouTube, con más vídeos. Chao.